Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy traemos un versus que seguramente va a dar mucho de qué hablar, porque no es un enfrentamiento común ni tampoco uno que pueda resolverse con una simple frase o con un "este gana porque sí". Hoy vamos a enfrentar a dos generales que marcaron épocas muy distintas, en universos totalmente alejados, pero que tienen en común el haber comandado ejércitos en guerras de dimensiones colosales. Por un lado, tenemos a Georgi Zhukov, el mariscal de la Unión Soviética, uno de los hombres más influyentes en la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, un estratega implacable que supo transformar a su ejército en una fuerza de hierro capaz de resistir y contraatacar hasta lograr la victoria. Y por el otro lado, tenemos a Mace Windu, maestro Jedi, general de la Orden durante las guerras clon, un líder carismático, táctico y a la vez un guerrero capaz de entrar en combate directo contra cualquier enemigo, incluso los más poderosos. Este versus no se trata de un simple duelo de espadas o de armas, no es un combate directo cuerpo a cuerpo, sino que lo vamos a analizar desde la perspectiva de generales de guerra. Queremos poner a prueba quién de los dos sería mejor liderando ejércitos en una campaña militar de gran escala. Para ello, vamos a seguir una estructura clara y detallada que se compone de 5 puntos fundamentales. Estos 5 puntos serán el eje central de nuestro análisis, y en cada uno veremos cómo se desempeñaría Zhukov y cómo lo haría Mace Windu. No buscamos dar una respuesta definitiva, sino abrir la discusión, plantear escenarios y reflexionar sobre lo que significa ser un verdadero general. El primer punto que vamos a tratar es la experiencia en combate. Porque una cosa es la teoría militar y otra muy distinta es estar en el frente de batalla, tomar decisiones bajo presión y asumir la responsabilidad de la vida de miles o incluso millones de soldados. En este aspecto vamos a analizar la experiencia histórica de Zhukov frente a la experiencia de Mace Windu en el contexto de las guerras clon. En el segundo punto hablaremos del estilo de liderazgo, porque no todos los generales mandan de la misma manera. Algunos lideran con disciplina férrea, otros inspiran con su ejemplo y otros simplemente generan obediencia por miedo. Aquí vamos a ver qué tan diferentes son Zhukov y Windu a la hora de relacionarse con sus tropas y cómo ese estilo podría marcar la diferencia en una campaña militar prolongada. El tercer punto será el uso de recursos. Ningún general gana batallas solo con voluntad o carisma, también importa cómo administra la logística, cómo aprovecha lo que tiene a mano y cómo convierte la desventaja en una oportunidad. Aquí compararemos la capacidad de Zhukov para organizar la gigantesca maquinaria de guerra soviética con la capacidad de Windu para aprovechar la movilidad y tecnología de la República Galáctica, además de su conexión con la fuerza. El cuarto punto que vamos a revisar es la adaptabilidad táctica. Porque la guerra nunca sale exactamente como uno la planea. Surgen imprevistos, aparecen nuevas tecnologías, el enemigo reacciona de formas inesperadas. Y es en esos momentos cuando un verdadero general demuestra su valía. Analizaremos cómo Zhukov enfrentaba situaciones críticas en la guerra y cómo Mace Windu, gracias a sus habilidades Jedi, podía anticipar y adaptarse a movimientos enemigos. Finalmente, el quinto punto será el factor personal, es decir, aquello que trasciende la estrategia y la logística. El peso de la personalidad, la presencia en el campo de batalla, la manera en que un líder puede inspirar o intimidar más allá de las órdenes. Zhukov, con su dureza y determinación inquebrantable, frente a Windu, con su aura Jedi y su capacidad de entrar en combate directo para mostrar a sus tropas que no estaba por encima de ellos, sino al lado. La idea de este versus es que no se trata de comparar quién tiene más poder bruto o quién podría ganar en un duelo individual, sino de pensar cómo estos dos personajes se desenvolverían en el rol de generales de guerra, cómo manejarían ejércitos, cómo organizarían campañas, cómo responderían ante enemigos distintos y cómo sus personalidades impactarían en la moral y efectividad de sus tropas. Ahora bien, ¿por qué poner a estos dos frente a frente? La respuesta es simple. Porque representan extremos muy interesantes de lo que significa ser un general. Zhukov es el máximo exponente de la guerra en el plano realista, alguien que vivió y respiró la Segunda Guerra Mundial, que entendía el sacrificio, la logística, la estrategia en mapas que cubrían países enteros. Mientras que Windu representa el ideal de la guerra en un universo ficticio, donde la fuerza, la intuición y la capacidad de combate individual pueden cambiar el destino de una batalla. Uno es la guerra en carne viva, el otro es la guerra elevada a un nivel casi mítico. En los próximos minutos vamos a ir analizando cada punto con calma, poniendo ejemplos claros y tratando de imaginar cómo sería un enfrentamiento entre los dos si los pusiéramos en un mismo tablero de guerra.
Imaginemos, por ejemplo, que ambos tienen a su disposición un ejército de tamaño similar, con recursos adaptados a sus épocas. Zhukov con sus divisiones de infantería, tanques T-34 y apoyo aéreo soviético. Windu con legiones clon, cañoneras LAAT y tecnología de la República. La pregunta clave sería, ¿quién podría imponerse como general? Quiero que quede claro desde el principio que no se trata de glorificar a ninguno de los dos ni de menospreciarlos. Tanto Zhukov como Windu fueron líderes en sus respectivos universos, con virtudes y defectos, con momentos de gloria y con decisiones cuestionables. Pero es precisamente esa mezcla la que hace que este versus sea tan interesante, porque no hay una respuesta fácil ni rápida. Cada uno tiene sus cartas, cada uno tiene sus limitaciones, y compararlos nos permite reflexionar sobre qué es lo que realmente hace grande a un general. Así que siéntense, acomódense, porque vamos a entrar de lleno en este análisis en 5 partes. En cada punto iremos viendo fortalezas, debilidades y posibles escenarios. Al final, como siempre, no daremos un ganador absoluto, porque queremos que sean ustedes, los que están viendo este vídeo, quienes decidan en los comentarios a quién le darían la victoria. ¿Será Zhukov, el mariscal de hierro que derrotó a Hitler? ¿O será Mace Windu, el maestro Jedi que luchó contra el lado oscuro y comandó a los clones en la galaxia? La guerra, al final, no es solo cuestión de armas, sino de mentes, corazones y decisiones bajo presión. Y este versus es la mejor forma de poner eso a prueba. Punto número 1. Experiencia en combate. Cuando hablamos de experiencia en combate, no nos referimos solamente a quién peleó más batallas o quién acumuló más victorias. La experiencia en combate se mide en la calidad de esas batallas, en el peso de las decisiones tomadas y en el tipo de enemigos a los que se enfrentaron. En este primer punto vamos a explorar qué tan probados estaban Zhukov y Mace Windu en el campo de batalla, cómo adquirieron su experiencia, cómo la aplicaron en sus respectivas guerras y qué significa eso al momento de compararlos como generales. Empecemos con Georgi Zhukov. Zhukov no era un general de escritorio, tampoco era un hombre que se dedicara a planear desde la comodidad de un cuartel alejado. Su experiencia en combate fue forjada a sangre y fuego desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial ya había servido en el ejército zarista, y aunque en ese momento no tenía un rango elevado, conoció de primera mano la brutalidad de la guerra moderna. Más tarde, durante la Guerra Civil Rusa, se alineó con los bolcheviques y luchó en una época de caos absoluto, donde las líneas del frente eran cambiantes y las batallas eran tan políticas como militares. Esa formación temprana le dio una visión cruda de lo que significaba luchar en condiciones adversas, donde no había recursos ilimitados ni garantías de victoria. Pero lo que realmente consolidó su experiencia fue la Segunda Guerra Mundial. Zhukov fue el arquitecto de varias de las victorias más decisivas del Ejército Rojo. Estuvo presente en la defensa de Moscú, donde logró contener el avance alemán en un momento en el que parecía que la Unión Soviética iba a colapsar. También fue clave en la batalla de Stalingrado, probablemente el enfrentamiento más brutal de toda la guerra, donde la ciudad se convirtió en un infierno de ruinas y sangre. Su capacidad de coordinar operaciones gigantescas quedó demostrada en la batalla de Kursk, el mayor enfrentamiento de tanques de la historia, donde los soviéticos lograron frenar y luego contraatacar a los panzers alemanes. Y, finalmente, lideró el asalto sobre Berlín en 1945, sellando la derrota de la Alemania nazi. La experiencia de Zhukov no era solo numérica, sino cualitativa. Supo manejar ejércitos de millones de hombres en escenarios que requerían nervios de acero, logística inmensa y decisiones rápidas. Era consciente del sacrificio humano que implicaba cada batalla y, aunque era duro y muchas veces implacable, entendía que el precio de la victoria se pagaba en sangre. La experiencia de Zhukov lo convirtió en el símbolo del comandante que sabe sobrevivir en un conflicto total, donde el enemigo no da tregua y cada error puede significar el fin de una nación. Ahora pasemos a Mace Windu. Su experiencia en combate es completamente distinta, pero no menos impresionante. A diferencia de Zhukov, Windu no vivió guerras mundiales en su juventud, sino que fue entrenado desde niño en la Orden Jedi.
Para él, el combate no empezó en el frente de una guerra, sino en las salas de entrenamiento del Templo Jedi, donde perfeccionó no solo el uso del sable de luz, sino también su conexión con la fuerza. Windu no era cualquier Jedi, sino uno de los más poderosos de su tiempo, creador del estilo Baapad, una forma de combate que canalizaba la oscuridad del enemigo para devolverla contra él. En lo personal, su experiencia como guerrero individual era de un nivel que pocos podían igualar. Pero como general, la verdadera prueba de Windu llegó durante las guerras clon. En esas campañas, se enfrentó a un enemigo masivo. Los ejércitos droides de la Confederación de Sistemas Independientes, liderados por generales como Grievous y estrategas como Dooku. La experiencia de Windu como comandante se reflejó en batallas como la primera gran confrontación en Geonosis, donde lideró a los Jedi clones en un enfrentamiento desesperado contra miles de droides. Fue él quien sostuvo el frente junto a sus compañeros Jedi, marcando el inicio de una guerra galáctica que duraría años. Durante la guerra, Windu no solo participó en batallas individuales, sino que también dirigió operaciones a gran escala en distintos planetas. Lo vimos organizar asedios, coordinar flotas y tomar decisiones que impactaban en sistemas enteros. A diferencia de Zukov, que dependía de ejércitos humanos, Windu contaba con tropas clon, diseñadas para obedecer y pelear con disciplina absoluta. Eso le permitía aplicar maniobras rápidas, aprovechar la movilidad de cañoneras y destructores estelares, y adaptarse a un campo de batalla donde las reglas podían cambiar en segundos. La experiencia de Windu no solo se limitaba a lo militar, sino también a lo filosófico. Como Jedi, entendía la importancia de la moral, de la esperanza y del equilibrio. Su presencia en el campo de batalla era tanto física como espiritual, porque inspiraba confianza en sus tropas. A diferencia de Zukov, que imponía disciplina a través del miedo y la presión, Windu proyectaba seguridad y liderazgo natural. Esa mezcla lo convertía en un general completo, con experiencia en combates individuales y en campañas masivas. Si comparamos directamente sus experiencias, vemos que ambos representan extremos. Zukov peleó en una guerra real, con ejércitos humanos, donde las limitaciones logísticas eran brutales y cada victoria estaba manchada de sacrificio. Su experiencia fue la de un mundo donde la resistencia y la frialdad eran esenciales. Windu, en cambio, peleó en una guerra galáctica con tecnología avanzada, tropas clon y un poder personal que lo hacía destacar. Su experiencia fue la de alguien capaz de integrar filosofía, fuerza y estrategia militar en un mismo rol. ¿Quién tiene más experiencia en combate? En números absolutos, Zukov. Nadie que haya comandado millones de soldados en la Segunda Guerra Mundial puede ser ignorado. Pero en términos de versatilidad y habilidades individuales, Windu lleva la delantera. La experiencia de Windu era más flexible, más inmediata, capaz de adaptarse a escenarios impredecibles. En cambio, la de Zukov era más pesada, más rígida, pero también más probada en la realidad de la guerra total. Este primer punto nos deja claro algo. Ambos tienen credenciales más que suficientes como generales. Zukov trae consigo el peso de la historia y de las mayores batallas jamás vistas en la Tierra. Windu trae el peso de la fuerza y de una galaxia en guerra. Y aunque sus experiencias no se pueden comparar uno a uno, lo interesante es imaginar cómo esas vivencias influirían si los pusiéramos frente a frente, en un mismo campo de batalla. Punto número 2. Estilo de liderazgo. Ahora pasemos al segundo punto de nuestro análisis. El estilo de liderazgo. Porque no basta con tener experiencia en combate, ni siquiera con haber ganado batallas colosales. Lo que distingue a un verdadero general es la manera en que lidera, cómo inspira o controla a sus tropas, cómo mantiene la cohesión en momentos de crisis y qué tipo de relación establece con los hombres y mujeres que tiene bajo su mando. El liderazgo puede ser la diferencia entre una victoria épica o un desastre irreversible. Comencemos con Georgi Zukov. Su estilo de liderazgo se podría definir con una sola palabra: implacable. Zukov no era un general amable, no era alguien que se preocupara por la comodidad de sus soldados, ni mucho menos alguien que buscara la simpatía de quienes lo seguían. Su manera de liderar estaba marcada por la dureza extrema. Para él, la disciplina y el sacrificio eran absolutos. Veía a sus tropas como engranajes de una máquina gigantesca. Piezas indispensables, pero reemplazables si era necesario. En su lógica, la guerra no se ganaba con palabras bonitas, sino con resultados concretos. Los testimonios históricos describen a Zukov como un comandante que imponía respeto a través del miedo.
Era capaz de ordenar ejecuciones sumarias para mantener la disciplina, no dudaba en enviar oleadas de soldados a misiones suicidas si eso significaba debilitar al enemigo, y jamás se doblegaba ante la presión política o militar. Para muchos, su liderazgo era brutal. Pero esa brutalidad tenía un propósito: forjar un ejército de acero, capaz de resistir lo impensable y, al final, derrotar a un enemigo que parecía invencible. No podemos negar que ese estilo de liderazgo funcionó. El Ejército Rojo logró victorias enormes bajo su mando. Sus soldados, aunque sabían que podían morir por una orden suya, también sabían que Zuccotti no retrocedería, que no cedería terreno, que no se quebraría ante el enemigo. Esa confianza en su firmeza, aunque nacida del miedo y la disciplina, fue clave para sostener la moral en momentos críticos. En definitiva, Zuccotti era el tipo de líder que inspiraba obediencia absoluta, no tanto por cariño, sino porque se entendía que su dureza era la única manera de sobrevivir a una guerra tan brutal como la Segunda Guerra Mundial. Ahora vayamos con Mace Windu. Su estilo de liderazgo era radicalmente distinto. Windu no lideraba a través del miedo, sino a través del respeto y la inspiración. Como maestro Jedi, estaba acostumbrado a ser una figura de autoridad natural. Los clones lo seguían porque confiaban en él, porque veían en su presencia algo más que un simple general. Veían a un protector, un faro de calma en medio del caos de la guerra. Windu entendía la importancia de la disciplina, claro que sí, pero su forma de aplicarla era distinta. No era un comandante que veía a sus tropas como piezas desechables, sino como compañeros en la lucha. Su liderazgo estaba marcado por la cercanía, por esa capacidad Jedi de transmitir serenidad incluso en los peores momentos. Cuando un ejército clon lo veía en el campo de batalla, no pensaba que estaba siendo empujado a una carnicería sin sentido, sino que estaba luchando al lado de alguien que compartía los riesgos. Otro aspecto clave del liderazgo de Windu era su presencia en primera línea. Mientras Zuccotti rara vez se exponía al combate directo, Mace Windu solía estar en el frente, sable de luz en mano, enfrentándose a los enemigos más peligrosos. Esa cercanía lo convertía en un líder inspirador. Ver a tu general combatiendo codo a codo contigo es un impacto psicológico poderoso. La moral se eleva, las dudas se disipan y el espíritu de lucha se multiplica. En ese sentido, Windu lideraba con el ejemplo, demostrando que no pedía nada de sus tropas que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Además, su liderazgo estaba reforzado por su conexión con la fuerza. Windu no solo daba órdenes, sino que podía anticipar movimientos, calmar a sus soldados a nivel emocional y proyectar una seguridad que trascendía lo humano. Esa mezcla de carisma natural, presencia imponente y habilidades sobrenaturales lo hacían un líder completo, capaz de inspirar sin necesidad de imponer terror. Si ponemos ambos estilos frente a frente, las diferencias saltan a la vista. Zuccotti era la representación del líder duro, calculador, dispuesto a sacrificar miles si eso garantizaba la victoria. Su estilo era efectivo, pero al mismo tiempo dejaba un rastro de dolor y resentimiento. Mace Windu, en cambio, representaba el líder inspirador, cercano, que buscaba ganar sin romper completamente a sus tropas, que entendía la guerra como un equilibrio entre estrategia y humanidad. Ahora bien, ¿cuál de estos estilos es mejor? Depende del escenario. En una guerra total como la Segunda Guerra Mundial, donde la supervivencia de la nación estaba en juego, el estilo de Zuccotti funcionaba porque no había margen para sentimentalismos. Se necesitaba una mano de hierro. En una guerra como la de los clones, donde la moral y la confianza eran claves para mantener la cohesión de tropas creadas artificialmente, el estilo de Windu brillaba porque era capaz de sacar lo mejor de cada soldado. Sin embargo, hay un punto de choque interesante. Si Windu hubiera liderado un ejército humano como el soviético, ¿habría sido igual de efectivo? Es posible que su estilo más humano y cercano hubiera chocado con la realidad brutal de la guerra mundial. Y si Zuccotti hubiera tenido a los clones bajo su mando, probablemente los habría usado con la misma dureza, llevándolos al límite sin preocuparse demasiado por su bienestar. El resultado, en ambos casos, habría sido distinto. Lo cierto es que el estilo de liderazgo define la relación entre un general y sus tropas. Zuccotti era temido, pero también respetado. Windu era respetado, pero además querido. Zuccotti representaba la obediencia absoluta, Windu representaba la inspiración. Ambos estilos tienen méritos, ambos tienen debilidades. Uno puede quebrar el espíritu de los soldados, el otro puede ser vulnerable frente a enemigos despiadados que no respetan códigos morales. En conclusión, el segundo punto nos muestra que Zuccotti y Windu eran dos líderes completamente opuestos.
Uno lideraba desde la dureza extrema, el otro desde la inspiración. Uno veía la guerra como un sacrificio inevitable, el otro como una lucha que debía equilibrar disciplina y esperanza. ¿Qué estilo prefieren ustedes? ¿El del mariscal de hierro, implacable y calculador, o el del maestro Jedi, inspirador y cercano? Punto número 3. Uso de recursos. Hemos visto ya la experiencia en combate y los estilos de liderazgo, pero ahora entramos a un aspecto que suele ser determinante en cualquier guerra: el uso de recursos. Porque un general puede tener experiencia y puede tener carisma, pero si no sabe administrar lo que tiene a su disposición, está condenado a perder. La guerra no se gana solo con voluntad ni con discursos, se gana con logística, con estrategia aplicada a los recursos materiales y humanos, con la capacidad de sacar el máximo provecho de lo que se tiene, incluso cuando parece insuficiente. Y en este punto, tanto Zukov como Mace Windu muestran características muy diferentes, pero igual de fascinantes. Comencemos una vez más con Georgi Zukov. Si algo caracterizó a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial fue la precariedad inicial frente al poderío alemán. La Wehrmacht estaba equipada con divisiones mecanizadas, con aviones modernos, con tácticas innovadoras de Blitzkrieg que arrasaban países en cuestión de semanas. En cambio, la URSS en 1941 estaba mal preparada, con un ejército desorganizado por las purgas de Stalin y con una industria aún en proceso de modernización. Y es aquí donde la capacidad de Zukov para usar recursos se vuelve evidente. Zukov entendía que la clave para resistir y luego contraatacar no estaba en competir tecnológicamente con los alemanes, sino en aprovechar la profundidad estratégica y la resistencia del pueblo soviético. Fue capaz de organizar una retirada ordenada que desgastó al enemigo, de aprovechar la geografía rusa, el invierno, las grandes distancias, la falta de suministros del enemigo como armas en sí mismas. Transformó fábricas enteras al otro lado de los Urales en centros de producción de tanques y armamento, demostrando que el uso de los recursos no se limitaba al campo de batalla, sino que abarcaba toda la estructura de la nación. Además, Zukov tenía un talento particular para simplificar el uso de recursos complejos. Un ejemplo claro fue el tanque T-34. Mientras los alemanes fabricaban máquinas de guerra sofisticadas pero complicadas, Zukov apostó por la producción masiva de un tanque robusto, relativamente barato y fácil de reparar en el campo. Esto le permitió saturar el frente con miles de unidades, aprovechando el principio de cantidad sobre calidad. Puede que un panzer alemán fuera superior en un duelo individual, pero la producción soviética, organizada bajo la visión estratégica de Zukov, convertía esa desventaja en superioridad numérica abrumadora. En resumen, Zukov sabía usar cada recurso con una mentalidad práctica y brutal. No dudaba en sacrificar miles de vidas si eso significaba desgastar al enemigo y abrir una brecha. Para él, los recursos eran tanto materiales como humanos, y los administraba con la mentalidad de que la victoria justificaba cualquier costo. Fue un maestro en convertir la escasez en abundancia a través de la organización, la logística y la producción en masa. Pasemos ahora a Mace Windu. La realidad de Windu era completamente distinta. Él no tenía que enfrentarse a las mismas limitaciones que Zukov, pero eso no significa que su trabajo fuera más fácil. Durante las guerras clon, Windu contaba con un recurso único: el gran ejército de la República, compuesto por millones de clones creados en camino. Estos soldados eran disciplinados, obedientes hasta la médula y entrenados desde su nacimiento para la guerra. A diferencia de Zukov, Windu no tenía que lidiar con la moral fluctuante de civiles convertidos en soldados, sino con un ejército diseñado para cumplir órdenes sin cuestionarlas. El desafío para Windu no estaba en mantener la disciplina, sino en sacar el máximo provecho de la flexibilidad y movilidad de los clones. Sus recursos incluían no solo a las tropas, sino también la tecnología de la República: cañoneras, destructores estelares, vehículos blindados avanzados y una red logística que abarcaba toda la galaxia. Windu usaba esos recursos con una visión táctica precisa. Sabía cuándo lanzar ataques relámpago, cuándo aprovechar la movilidad aérea y cuándo usar la fuerza para anticipar movimientos enemigos y redistribuir tropas de manera inmediata. Un ejemplo claro de esto fue la batalla de Geonosis, donde Windu y otros Jedi se enfrentaron a un ejército de droides que los superaba en número. Allí, el uso de recursos fue clave. Coordinó a los clones recién desplegados, aprovechó el terreno, utilizó la movilidad de las cañoneras LAAT y logró estabilizar un frente que parecía perdido. Más adelante, en distintas campañas, supo usar sus flotas y destacamentos de manera quirúrgica, logrando victorias sin necesidad de sacrificar vidas innecesarias.
Lo que diferencia a Windu es que veía los recursos como algo que debía optimizarse con precisión quirúrgica. No buscaba la saturación numérica como Zukov, sino la eficiencia en cada movimiento. Un ataque bien planeado, con el uso correcto de cañoneras, clones y Jedi, podía significar la diferencia entre una campaña prolongada y una victoria rápida. En este sentido, su mentalidad Jedi jugaba un papel importante. La guerra debía librarse con la menor destrucción posible, al contrario de Zukov, para quien la destrucción era simplemente un precio más en el camino hacia la victoria. Ahora bien, hay una diferencia clave en el uso de recursos humanos. Zukov veía a sus soldados como engranajes reemplazables de una máquina. Windu, aunque lideraba clones creados para obedecer, no los trataba como simples herramientas. Sabía que tenían individualidad, que aunque eran copias genéticas, eran seres con emociones, con valor. Eso se notaba en su forma de liderar. Reconocía sus aportes, confiaba en ellos y les daba un trato respetuoso. Este detalle puede parecer menor, pero es crucial, porque en el uso de recursos humanos, la percepción del soldado sobre cómo es tratado puede marcar la moral y la efectividad en el campo de batalla. Si comparamos ambos enfoques, vemos dos mundos opuestos. Zukov apostaba por la cantidad, la resistencia y la producción masiva, dispuesto a sacrificar todo lo necesario para ganar. Windu, en cambio, apostaba por la eficiencia, la movilidad y el respeto por sus tropas, aprovechando la tecnología y la fuerza para maximizar cada recurso disponible. En un enfrentamiento directo, el contraste sería brutal. Si a Zukov le das un ejército de clones, probablemente los desgastaría en campañas masivas, lanzándolos como oleadas imparables hasta quebrar al enemigo. Si a Windu le das un ejército soviético, seguramente buscaría reorganizarlo en unidades más móviles, mejor coordinadas, tratando de reducir el costo humano y enfocándose en ataques más precisos. En conclusión, el tercer punto nos muestra que ambos eran maestros en el uso de recursos, pero desde perspectivas radicalmente distintas. Zukov era el general de la guerra total, el que convertía la industria y la población en armas, sacrificando todo en nombre de la victoria. Windu era el general de la precisión, el que entendía cada recurso como algo valioso, que debía aprovecharse con inteligencia y respeto. Uno era el martillo que golpeaba sin cesar hasta romper la piedra, el otro era el bisturí que cortaba justo en el lugar correcto. Punto número 4. Adaptabilidad táctica. Hemos hablado de experiencia, de liderazgo y del uso de recursos. Pero hay algo que define a un general en la práctica, más allá de la teoría, más allá de la planificación inicial. La adaptabilidad táctica. Y con esto me refiero a la capacidad de reaccionar ante lo inesperado, de modificar planes en el calor de la batalla, de improvisar cuando la situación cambia de manera drástica. Porque todos los planes, por más perfectos que sean, se enfrentan a la realidad del campo de batalla, y es allí donde un verdadero general demuestra de qué está hecho. Comencemos con Georgi Zukov. Si algo caracteriza a los grandes generales de la historia, es su capacidad para no quedarse congelados cuando el enemigo los sorprende. Y Zukov tenía eso en abundancia. La Segunda Guerra Mundial fue un terreno lleno de cambios abruptos. Avances relámpago de los alemanes, derrotas iniciales que parecían irreversibles, frentes enteros que se derrumbaban en cuestión de días. En ese contexto, Zukov demostró una notable capacidad para adaptarse. Un ejemplo claro fue la defensa de Moscú en 1941. Cuando Hitler lanzó la Operación Tifón, el avance alemán parecía imparable. Las tropas alemanas estaban a las puertas de Moscú, y el pánico se extendía por toda la Unión Soviética. Zukov tomó el mando de la defensa y reorganizó las líneas con una frialdad impresionante. Movió divisiones siberianas, aprovechó el invierno que estaba por llegar, reforzó puntos clave y logró estabilizar un frente que parecía perdido. Su capacidad de adaptación permitió que Moscú resistiera, y ese fue uno de los giros más importantes de toda la guerra. Otro ejemplo fue la batalla de Stalingrado. Allí, Zukov no se limitó a resistir el asedio alemán, sino que planificó una contraofensiva magistral. Mientras los alemanes se desgastaban en los combates urbanos, Zukov preparaba la Operación Urano, envolviendo al 6 ejército alemán en una maniobra de pinzas que pasó a la historia. Aquí vemos que su adaptabilidad no solo era defensiva, sino también ofensiva. Sabía cuándo aguantar y cuándo golpear. La adaptabilidad de Zukov se apoyaba en su capacidad para manejar información y reorganizar recursos rápidamente. No era un improvisador caótico, sino alguien que entendía cómo transformar un desastre en una oportunidad. Y eso, en la guerra, es un talento invaluable.
Pasemos ahora a más de Windu. En su caso, la adaptabilidad táctica tenía una dimensión distinta. Como maestro Jedi, Windu no solo contaba con su inteligencia militar, sino también con la fuerza. Esto le daba una ventaja extraordinaria. Podía anticipar movimientos, sentir el peligro, prever el desarrollo inmediato de una batalla. Mientras un general normal dependía de informes y mapas, Windu podía sentir en su interior cómo se movía la batalla. Un ejemplo fue la batalla de Geonosis. Allí, los Jedi se encontraron rodeados por miles de droides, en una situación que parecía insostenible. Windu, en lugar de rendirse o replegarse, lideró el contraataque inicial y mantuvo la cohesión de los Jedi hasta la llegada de las tropas clon. Su adaptabilidad se notaba en la rapidez con la que tomaba decisiones bajo presión, confiando tanto en la fuerza como en su intuición estratégica. Durante las guerras clon, Windu enfrentó múltiples escenarios cambiantes. Planetas desérticos, ciudades densamente pobladas, emboscadas en selvas o enfrentamientos espaciales. En cada caso, demostró que no se aferraba a un único tipo de táctica, sino que sabía ajustar sus métodos según el enemigo y el terreno. Si era necesario usar la movilidad aérea, lo hacía. Si había que entrar en un asedio prolongado, reorganizaba sus tropas. Su capacidad de adaptación era inmediata, reforzada por su rol de Jedi y por su confianza en los clones que lo seguían sin cuestionar. Lo que diferencia a Windu es que su adaptabilidad no dependía únicamente de la experiencia militar, sino de algo más profundo: la capacidad de sentir la batalla en un nivel espiritual. Esto lo hacía impredecible para sus enemigos y extremadamente confiable para sus aliados. Su visión no era solo estratégica, sino también emocional. Podía percibir el miedo, la ira, la desesperación, y ajustar su liderazgo en consecuencia. Si ponemos en contraste a los dos, vemos enfoques muy distintos. Zuccoth representaba la adaptabilidad a gran escala, la capacidad de reorganizar frentes enteros, de usar millones de soldados como piezas en un tablero y modificar campañas enteras según la situación. Su adaptabilidad era pesada, lenta si se la compara con la rapidez Jedi, pero devastadora una vez aplicada. Windu, en cambio, representaba la adaptabilidad inmediata, la rapidez en el momento, la capacidad de cambiar una táctica en segundos y convertir una derrota inminente en una victoria inesperada. Imaginemos un escenario hipotético. Si el frente de Zuccoth estuviera a punto de colapsar por una maniobra inesperada, él reorganizaría a gran escala, movería divisiones enteras, aprovecharía el terreno y, tras semanas, estabilizaría el frente. Si Windu estuviera en esa misma situación, probablemente sentiría el peligro antes de que ocurriera y ajustaría su despliegue en minutos, evitando que el frente llegara a derrumbarse. Uno juega en tiempos largos y pesados, el otro en tiempos cortos y veloces. Ambos, sin embargo, tienen limitaciones. La adaptabilidad de Zuccoth dependía de la resistencia de su pueblo y de la capacidad industrial soviética. Si esos factores no estuvieran, su margen de maniobra sería menor. En cambio, la adaptabilidad de Windu dependía de la fuerza y de un ejército diseñado para obedecer sin cuestionar. Si se enfrentara a soldados con voluntad propia o sin el apoyo de la fuerza, sus decisiones podrían perder efectividad. En conclusión, el cuarto punto nos muestra que tanto Zuccoth como Windu eran maestros de la adaptación, pero en dimensiones distintas. Zuccoth era el titán de las campañas largas, el que sabía esperar el momento adecuado para golpear. Windu era el relámpago, el que cambiaba el curso de una batalla en segundos. Uno representaba la paciencia y la frialdad estratégica, el otro la intuición y la rapidez táctica. Y ambos, en su manera, demostraban que la guerra nunca es estática, que el general que no sabe adaptarse está condenado al fracaso. Punto número 5. Factor personal. Y llegamos al último punto de este análisis, quizás el más subjetivo de todos, pero no por eso menos importante: el factor personal. Cuando hablamos de generales y comandantes, no podemos reducirlo todo a la experiencia, el liderazgo o la logística. También entra en juego la esencia de la persona, lo que transmite, lo que representa, el impacto que tiene su sola presencia en el campo de batalla. Porque no se trata únicamente de lo que hacen con ejércitos y mapas, sino de lo que son capaces de inspirar o provocar en quienes los siguen y en quienes los enfrentan. Comencemos con Georgi Zhukov. En lo personal, Zuccoth era un hombre duro, casi de piedra. No era alguien con carisma en el sentido tradicional, ni un líder que buscara conectar emocionalmente con sus tropas.
Su presencia imponía respeto porque emanaba autoridad y determinación. Cuando Zukoth llegaba a un cuartel o a una línea de frente, los oficiales sabían que no estaba allí para dar discursos motivacionales, sino para asegurarse de que las órdenes se cumplieran y la disciplina se mantuviera. El factor personal de Zukoth radicaba en su determinación inquebrantable. Era un hombre que no conocía la palabra rendición. Esa dureza psicológica era contagiosa. Aunque sus soldados podían temerlo, también sabían que bajo su mando no se cedería un metro de terreno sin luchar hasta el final. En cierto modo, su sola figura se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética. Zukoth representaba al general que no se doblega, que no se deja vencer, que está dispuesto a cargar con el peso de decisiones terribles si eso significa la victoria. Al mismo tiempo, ese factor personal tenía un lado oscuro. Su falta de empatía con el sufrimiento de las tropas, su disposición a sacrificar miles de vidas sin pestañear, lo hacían una figura temida tanto por sus hombres como por sus enemigos. Para algunos, era un héroe. Para otros, un verdugo. Pero lo que no se puede negar es que su personalidad marcaba a fuego cada campaña en la que participaba. Zukoth era un pilar de hierro, una fuerza que parecía sobrehumana en términos de resistencia mental. Ahora vayamos con Mace Windu. Su factor personal era completamente distinto. Windu no solo era un general, también era un maestro Jedi, y eso le daba una dimensión que iba más allá de lo militar. Su presencia en el campo de batalla tenía una aura casi mística. Para los clones que lo seguían, Windu era una figura inspiradora, alguien que irradiaba confianza y calma incluso en los momentos más oscuros. El factor personal de Windu estaba en su autoridad natural y espiritual. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado, ni imponer castigos severos para que lo obedecieran. Su fuerza como líder emanaba de su serenidad, de la confianza absoluta que proyectaba, de la sensación de que, mientras él estuviera presente, había esperanza. Esa es una cualidad que pocos líderes poseen: la capacidad de inspirar confianza sin necesidad de recurrir al miedo. Además, Windu tenía un rasgo que lo distinguía aún más. No se quedaba en la retaguardia, sino que se ponía en primera línea. Ese coraje personal multiplicaba el impacto de su figura. Ver a tu general enfrentar a un Sith o liderar un asalto con sable en mano no solo motivaba, sino que elevaba la moral a niveles imposibles de alcanzar con simples órdenes. El factor personal de Windu era una mezcla de respeto, admiración y fe en que él podía cambiar el destino de una batalla. Pero también hay que mencionar que ese mismo factor tenía un límite. Windu era un Jedi, y como tal, a veces se mostraba distante, encerrado en la lógica de la orden, más rígido que otros maestros como Yoda. Su autoridad espiritual era grande, pero podía verse empañada por esa rigidez, por esa incapacidad de conectar de manera emocional más profunda con quienes no compartían los ideales Jedi. Si ponemos a Zukoth y Windu frente a frente en este aspecto, vemos un contraste fascinante. Zukoth era el símbolo de la dureza y la resistencia, una figura casi sobrehumana en su capacidad de aguantar y mantener firmeza. Windu era el símbolo de la esperanza y la autoridad moral, un líder que no necesitaba gritar ni castigar para ser obedecido, porque su sola presencia transmitía confianza. La diferencia radica en cómo impactaban en sus tropas. Los soldados de Zukoth lo seguían porque sabían que no había otra opción. Bajo su mando se luchaba hasta la última bala. Los clones de Windu lo seguían porque querían hacerlo, porque lo veían como un guía y un protector. Ambos estilos funcionaban, pero de maneras distintas. Uno imponía disciplina a través del temor y el respeto. El otro, a través de la inspiración y la confianza. También debemos hablar del impacto en el enemigo. El factor personal de Zukoth generaba miedo incluso en los alemanes. Sabían que enfrentarse a un frente liderado por él era enfrentarse a un muro infranqueable. Su reputación lo precedía. Con Windu, el impacto en el enemigo era distinto. No era miedo lo que generaba, sino respeto. Quienes lo enfrentaban sabían que no se trataba de un simple general, sino de un maestro Jedi, alguien capaz de cambiar el curso de la batalla con sus propias manos. Ese aura lo convertía en un rival temible, aunque en un sentido diferente al de Zukoth. En conclusión, el factor personal de cada uno refleja lo que eran como individuos. Zukoth, el mariscal de hierro, era la encarnación de la resistencia implacable. Windu, el maestro Jedi, era la encarnación de la esperanza y la autoridad moral. Uno era temido, el otro era respetado. Uno imponía, el otro inspiraba. Y ambos, a su manera, dejaron una huella imborrable en la historia de sus respectivas guerras.
Y así llegamos al final de este enfrentamiento entre dos gigantes de la estrategia militar, dos hombres que representan mundos opuestos pero que, curiosamente, se encuentran en el mismo campo de batalla cuando hablamos de liderazgo, experiencia y táctica. Hemos visto cómo Zhukov, el mariscal de hierro, forjó su leyenda en las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial. Su experiencia en combate fue forjada en el sufrimiento y la resistencia, liderando ejércitos de millones con disciplina férrea y sin temer al sacrificio. Su estilo de liderazgo, duro e implacable, hizo que sus tropas lo siguieran con una mezcla de temor y respeto, y su uso de recursos demostró que podía convertir la escasez en una fuerza arrolladora. Su adaptabilidad táctica lo convirtió en una pesadilla para la Wehrmacht, y su factor personal lo elevó como un símbolo de resistencia y determinación. Por otro lado, Mace Windu, maestro Jedi y general de la Orden durante las guerras clon, mostró un perfil totalmente distinto. Su experiencia en combate combinaba la filosofía Jedi con la guerra galáctica, su liderazgo se basaba en el respeto y la inspiración, y su uso de recursos se enfocaba en la eficiencia y la movilidad. Su adaptabilidad táctica brillaba gracias a la fuerza, que le permitía anticipar y reaccionar con una rapidez imposible para un humano común. Y su factor personal, su presencia en el campo de batalla, lo convertía en un faro de esperanza para los clones y en un rival temible para los enemigos. Si algo nos dejan estos 5 puntos, es que no existe una respuesta absoluta. Zhukov representa la guerra realista, con todo su dolor y brutalidad. Windu representa la guerra mística, donde la estrategia se mezcla con la fuerza y la inspiración. Uno es hierro y sacrificio, el otro es luz y precisión. La gran pregunta ahora es: ¿quién ganaría si ambos se enfrentaran como generales de guerra en un mismo tablero? ¿El mariscal que no conoce la derrota y que convirtió a la URSS en un muro infranqueable? ¿O el maestro Jedi cuya intuición, habilidad y carisma podían decidir batallas en cuestión de segundos? La decisión final está en tus manos. Déjamelo en los comentarios. ¿Eres del equipo Zhukov o del equipo Windu? ¿Prefieres la dureza del general soviético o la sabiduría y la precisión del maestro Jedi? Y recuerda, este canal no busca dar verdades absolutas, sino abrir debates, plantear escenarios imposibles y jugar con la imaginación. Así que si te gustó este versus, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos enfrentamientos. Tenemos muchos más choques épicos en camino, porque en este canal nos encanta llevar la historia, la ficción y la estrategia a un nuevo nivel. Nos vemos en el próximo vídeo. Oye, no puedes ver esto, está censurado.